Nuestro análisis en la cápsula recién pasada nos llevó a través de un argumento intuitivo sobre potencia de porciones de un proceso estocástico fabricado que tiene el sabor de un proceso estocástico en función de la frecuencia. Ese análisis nos llevó a establecer algo que se llama la densidad espectral promedio y luego a través de un proceso de límite encontramos una idea de una forma de expresar densidad espectral de potencia, vale decir cuánta potencia entrega un proceso estocástico en cada hertz de ancho de banda, que luego pudimos asociar a través de el teorema de Wiener-Khinchin, que no demostramos, con la función de autocorrelación. Ahora, lo que queremos hacer es mirar con un poquito más de detalle esta densidad espectral de potencia y entender algunas de sus propiedades fundamentales. Entonces, hablemos de las propiedades de la densidad espectral de potencia. Tal vez la primera propiedad que podemos plantear es observando esta lámina de acá, donde vemos que la densidad nace del valor esperado del módulo al cuadrado de una función o señal en función de la frecuencia. Y lo que es inmediato observar acá es, sin importar si x sub t de f es o no complejo, el hecho de aplicar módulo al cuadrado significa que todo esto es real. La división por t, por supuesto, digamos, también genera un valor real. Por lo tanto, esta densidad espectral promedio y por consecuencia también el límite cuando t se va a infinito, la densidad espectral de potencia propiamente tal, es una señal real. Entonces, Sx de f es real. Ahora, también ocurre que la densidad espectral de potencia es una señal par, vale decir, es simétrica en frecuencia. La tercera propiedad también se observa a partir de esta formulación de acá, que desde luego siempre es positivo, porque el módulo de una señal y el cuadrado de una señal siempre es un valor positivo, t es positivo, por lo tanto, la densidad espectral de potencia también es una señal positiva. Sx de f es siempre mayor o igual que 0 para todo f. Y eso es consistente con el lenguaje de densidad de potencia. Ahora, una cuarta propiedad es que la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia sobre frecuencia es igual a la potencia de la señal, por lo tanto es igual a la función de autocorrelación de la señal evaluada en 0, potencia del proceso estocástico. Y esto en realidad es bastante directo, dado que por teorema de Wiener-Khinchin sabemos que la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia por e elevado a j2 pi f tau de f es igual a la función de autocorrelación. Entonces basta con evaluar para
tau igual a 0, y desde luego que toda esta exponencial se transforma en un 1, que está escondido acá, ¿no es cierto? Entonces Rx de 0 es igual a la integral de Sx de f. La interpretación de esto es bien interesante. Si tenemos en el dominio de la frecuencia una densidad espectral de potencia que puede tener algún aspecto como este y tiene que ser una señal simétrica, entonces la integral bajo esa curva es exactamente la potencia total del proceso, vale decir, el área debajo de la densidad espectral de potencia Sx de f es la potencia del proceso. Una siguiente propiedad es lo que se conoce como un proceso estocástico blanco. Vamos a definir un proceso estocástico blanco en letras rojas. Un proceso blanco es un proceso estocástico cuya densidad espectral de potencia es plana en frecuencia. Es plana en frecuencia para todo f. Vale decir, si es que tenemos frecuencia, un proceso cuya densidad tiene esta forma, y vamos a llamarla S sub W de f, y vamos a asumir que este valor es un escalar llamado n0 medios arbitrariamente. Eso es un proceso estocástico blanco. ¿Por qué blanco? Porque se hace la analogía con la luz visible. La luz visible, la luz del sol, la luz blanca es una luz que tiene igual cantidad de energía en todos los colores, tiene un espectro de intensidad relativamente plano, y por eso es que un espectro plano se asocia con este concepto de blanco. En nuestro caso, este espectro plano corre hacia todas las frecuencias desde menos infinito hasta más infinito, y usamos el subíndice W, vale decir, la nomenclatura es referirse a un proceso estocástico blanco como WDT. Esto viene del inglés white process, proceso estocástico blanco. Y de ahí es que usamos la W en el subíndice de la densidad espectral de potencia. Ahora, interesante es notar que la transformada inversa de Fourier de esta densidad espectral de potencia entrega la función de autocorrelación del proceso blanco en tau, y desde luego la transformada inversa de Fourier de una constante es una función impulso. Por lo tanto, la función de autocorrelación R sub W de tau es un impulso, y en este caso es un impulso de tamaño n0 medios. Ahora, de esta definición de proceso blanco surgen dos observaciones. De lo anterior surgen dos observaciones. La primera, A, es que cualquier par de muestras
de un proceso blanco no tienen correlación entre sí. Esto resulta inmediato de observar la función de autocorrelación. Pasa un nanosegundo de tiempo, tau, entre la observación de la primera muestra y la segunda, y la función de autocorrelación ya toma un valor igual a 0. Concretamente, si R W de tau, que es igual a RW, recuerden, de la diferencia de los instantes de observación, que es igual a el valor esperado del proceso observado en el primer instante por el proceso observado en el segundo instante. Esto es igual a 0 para todo T1 distinto de T2. Vale decir, no tienen correlación a menos que hayan sido tomados, que sea la misma muestra. Y la segunda observación que surge es que un proceso estocástico blanco tiene potencia infinita. Y esto, desde luego, es porque la potencia de un proceso es la función de autocorrelación evaluada en 0, y esta, en el caso de un proceso blanco, por tratarse de un impulso, tiene valor infinito. Equivalentemente, lo podemos ver en el dominio de la frecuencia, la integral de menos infinito a infinito de el proceso de la densidad espectral de potencia del proceso, y aquí estoy apelando a esta propiedad número 4, esa integral diverge. Y si es que miramos con atención, la integral bajo esta curva acá, desde luego que tiene área infinita. Así que hay plena consistencia en esto también. Estos son 5 cualidades particulares y especiales de interés para nosotros de los procesos estocásticos, y con eso concluimos esta cápsula sobre esa materia.